Damos la bienvenida al arquitecto Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea. El arquitecto Donoso es asambleísta por el movimiento CREA. Arquitecto Donoso, muy buenos días. ¿Qué sucede en la Asamblea? ¿Por qué la lentitud que ha llevado a una paralización de importantes comisiones y ha causado también el retraso del tratamiento de importantes cuerpos legales en la segunda función del país? ¿Qué es lo que está sucediendo? Gustavo, muy buenos días. Un gusto conversar con usted y a través suyo con toda la bella gente de la SOAI, de Cuenca y del país entero. Están funcionando 11 de las 14 comisiones legislativas, las 13 permanentes más la Comisión de Fiscalización. Falta porque arranque su trabajo las 3 que ustedes y la opinión pública bien conocen. Por tanto, hay que solventar, espero que el día de mañana se lo haga, el tema referente a aquellas 3 comisiones que no están funcionando todavía, en virtud de que no hubo el acuerdo con respecto a quienes las presidirían y las vicepresidirían. Es cuestión de seguir con el diálogo. Esto sucede siempre en democracia. Cuando la decisión era de un solo movimiento político, y recordará usted muy tarde, estas cosas no pasaban, pero yo prefiero que pase lo que está pasando, porque eso significa democracia representativa. En el periodo anterior simplemente se ordenaba y se hacía. Hoy se parlamenta, se discute. Democracia es tener capacidad de aceptar la opinión del contrario o del frente. Democracia es disentir. Por lo tanto, yo prefiero esta moneda, o esta cara de la moneda, que es aquella que significa disentir, a la otra cara que significa recibir las órdenes y actuar. Así de simple. Sin embargo, arquitecto Donoso, muy buenos días. Nos preguntamos qué pasó con esa mayoría que llevó a César Litardo a la presidencia de la Asamblea Nacional y también a la elección de los 2 vicepresidentes, que no ha logrado trasladarse a estos espacios, a estas 3 comisiones que ya por el lapso de un mes estarían sin trabajar. Al parecer la disputa es eminentemente política, podríamos decir quizás un ejercicio de poder al buscar las presidencias de estas comisiones. Nos preguntamos entonces justamente qué ha pasado con esta primera mayoría. Y mi respuesta, Rosana, buenos días, es que ya están trabajando 11 de las 14. Eso es positivo. Por lo tanto, resaltemos que hay 11 comisiones que se están trabajando. Es que, Rosana, hay que entenderlo. Esto funciona, así funciona en democracia. En democracia hay momentos en los que no hay acuerdos, por supuesto, pues eso es democracia. Y lo que pasa es que nada decíamos cuando en el periodo anterior la voluntad de un solo movimiento político que tenía 100 legisladores, no habían estos problemas, por supuesto que no los habían. Pues yo prefiero que existan estos problemas a que no los hayan y todos se sometan a la decisión de una sola persona o de un solo movimiento político. Pero ¿cómo está, arquitecto Donoso? Reformas importantes inherentes al Código del Trabajo. Está funcionando el día jueves hasta las 10:30 de la noche en 3 largas sesiones legislativas. Mi estimada Rosana, aprobamos la ley de aviación civil, de accidentes de aviación civil, aprobamos modificaciones importantes a la ley eléctrica, el tema de la recolección de basura, que es tan importante para la vida de la gente. Por tanto, sí está funcionando. No nos fijemos solamente en aquello que tenga algún tropiezo, fijémonos en lo positivo también, que es que el país hay que construírselo con democracia. Y democracia es disentir, pues. No, tenemos que volver a acostumbrarnos a vivir en democracia. Así de simple, estimada Rosana. Pero es importante saber, arquitecto Donoso, cómo se está moviendo esta democracia dentro de la Asamblea. El acuerdo al cual hacía alusión Rosana se inició con Alianza País y Aliados, Creo, Izquierda Democrática, Pachacutic, Sociedad Patriótica, FE e Independientes, pero estos no han vuelto a actuar en conjunto, dejando la idea de que fue un acuerdo solamente coyuntural o el de una mayoría móvil. ¿Cómo están las cosas en cuanto a balance de fuerzas y a una actuación concertada o coordinada de los legisladores? No ha sido un acuerdo coyuntural, mi estimado Gustavo, no. Es un acuerdo legislativo serio, en el cual se establecieron 10 prioridades. Una de ellas es, por ejemplo, la reforma
al Código del Trabajo, que data de 1938, ya tiene 81 años ese código, y se han hecho reformas muy pálidas. Hay que hacer una reforma profunda, con valentía, con decisión, porque hay 5 millones de ecuatorianos, mi estimado Gustavo y mi estimada Rosana, que no tienen empleo. Hay 5 millones de ecuatorianos que no tienen trabajo, y hay que preocuparse por ellos. Y frente a aquella situación tan grave, el acuerdo al cual estamos viviendo implica reformar, por ejemplo, debatirlo con valentía, la posibilidad de trabajo por horas. ¿Por qué no? Hay miles de jóvenes que se incorporan al mercado laboral todos los años y nadie se preocupa por ellos. Ya es hora de que puedan trabajar, por ejemplo, por horas, a fin de que ganen algo de dinero para sus familias y también ganen la experiencia que les va a ser requerida años más tarde. Ahora, podríamos, arquitecto Donoso, por lo menos, arquitecto Donoso, si me escucha, por favor. De los pensionistas, de los jubilados y de los afiliados. Y es hora que nos preocupemos por hacer reformas. Arquitecto Donoso, ¿me escucha? Estas son partes fundamentales de este acuerdo, que no es coyuntural, es un acuerdo legislativo por la gobernabilidad y la estabilidad política del Ecuador. Arquitecto Donoso, ayúdenos a aclarar por lo menos la situación de Creo, cómo se encuentra. El día de hoy escuchábamos en un foro que fue grabado la semana pasada, en el cual participaba su compañero de bancada, Homero Castañer, un foro relacionado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Al referirse a lo que sucedía hace 2 años, no sé si en un lapsus o si realmente es así, Homero Castañer señalaba que hace 2 años éramos oposición. ¿Sigue siendo oposición, Creo? ¿Cuál es la relación? ¿Cómo se encuentran sus actividades en la Asamblea Nacional con respecto a lo que son iniciativas que surgen desde el Ejecutivo? Ningún partido político, mi estimado Gustavo, ningún movimiento político en la Asamblea tiene por sí solo los votos necesarios para pasar una ley, para nombrar a un dignatario, para realizar un acto fiscalizatorio. Por tanto, hay que conversar, pues, hay que parlamentar con los de frente. Es un absurdo y una torpeza entender que no se deba conversar. Por eso se llama parlamento. Por eso, porque hay que parlamentar. Y el parlamentar con los del frente es democracia. Nosotros seguimos siendo de un movimiento de oposición, sin duda alguna. Lo que pasa es que hay que conversar con los del frente, porque si no conversan los legisladores, ustedes, los periodistas, serían los primeros en criticar que no se hace nada porque ningún movimiento tiene los 70 votos que se necesitan para aprobar una ley. Y ustedes, los periodistas, serían los primeros en criticarnos porque no hacemos una reforma importante que genere el empleo productivo. Entonces, atendiendo la opinión de los periodistas, que es positiva, por supuesto, que es real, que refleja la opinión de la gente, de los ecuatorianos, hemos llegado a un acuerdo para facilitar la vida a los ciudadanos y aprobar leyes inherentes al empleo productivo, los tratados comerciales, el tema de los acuerdos bilaterales de inversión, el tema del Código del Trabajo, el tema del Código de la Salud. Por tanto, no es que cuando conversan movimientos políticos de diversa línea ideológica, ya uno u otro pierde su calidad de opositor. No, ese es un error. Pero paradójicamente lo que preocupa no es la existencia de acuerdos, sino precisamente la falta de cumplimiento de estos acuerdos. Se están cumpliendo, Gustavo, se están cumpliendo. Le acabo de decir que hace el día jueves, en la tarde, en 3 sesiones, 3 largas sesiones legislativas que no se daba hasta algún tiempo, yo ya soy 6 años legislador, no se daba aquello de que en 3 sesiones, hasta las 10:30 de la noche, hemos aprobado cuerpos legislativos importantes para la gente. Por ejemplo, uno de ellos, la ley eléctrica, la recolección de basura, el ayudar a mantener el ambiente limpio. Por tanto, son cosas positivas que se deberían rellevar. Ese es el acuerdo. El legislar a favor de la gente. No ahora, arquitecto Donoso, tanto el BIN como el VADI, a través de sus coordinadores, le han dado un ultimátum al movimiento Alianza País para que este tema de la falta de designación de las autoridades de las comisiones faltantes, de estas 3 comisiones faltantes, se resuelva en el transcurso de esta semana. ¿En dónde estaría radicando el problema? ¿El problema está justamente en Alianza País? No. El problema está en que no se ha dado todavía la elección de los dignatarios de 3 comisiones. Están funcionando 11 de las 14.
El problema está en que todavía no será esa elección, que posiblemente se la dará el día de mañana, martes. Por tanto, hay que aprender a vivir en democracia, pues. Lo que pasa es que antes, y aquí sí quiero ser enfático, antes no habían estos problemas, Rosana. Antes simplemente de Carondelet se decidía quién era presidente de la comisión y se acabó, y no había problemas. Hoy que estamos viviendo los típicos problemas de democracia, porque hay momentos que no se está de acuerdo, hay que subsanarlos con diálogo y con paciencia. Aquí sí se magnifica aquello, no estoy de acuerdo. Hay que tener un poco de paciencia para vivir en democracia, hay que reaprender a vivir en democracia, y esto que estamos viviendo hoy es democracia. Mire, ya lo dijo Voltaire, no estoy de acuerdo contigo, pero daría mi vida por el derecho que tienes a manifestarte en forma diferente y pensar diferente. Eso es lo que está pasando ahora. No todos pensamos igual. Yo le aseguro a Rosana que en su familia, que está compuesta por 5 miembros, en muchos temas habrán 2, 3 y hasta 5 opiniones. Imagínese usted en un movimiento político. Ahora, arquitecto Donoso, usted afirmaba hace unos instantes que el movimiento Creo continúa manteniéndose como oposición al gobierno nacional. Sin embargo, vemos, por ejemplo, que Ana Galarza es gobernadora ahora de Tungurahua, aquí mismo en la provincia de La Suay. Uno de los nombres que fue propuesto por el gobierno para asumir la gobernación de La Suay fue Esteban Bernal, un miembro militante del movimiento Creo. ¿Cómo se están manejando estas relaciones entre Creo y el gobierno? Usted está equivocada, Rosana. Ana Galarza no es gobernadora del Tungurahua. Usted está mal informada. No es así, no es verdad. Es una mala información que le han dado. No, en realidad la situación es que hay rumores de que ella había sido propuesta. Bueno, no podemos vivir de rumores, pues. El hecho cierto es que Ana Galarza no es gobernadora del Tungurahua. Así es, eso es un hecho, pero en Tungurahua es el comentario Vox Populi, no a nivel precisamente del pueblo, sino de autoridades municipales que dan como un hecho el que se le haya propuesto para gobernadora, no el que se le haya nombrado. Bueno, una situación muy similar se dio también aquí con Esteban Bernal, que él aclaró que efectivamente fue propuesto, pero no había él aceptado esta propuesta. Entonces dígalo que no aceptó, pues. Bueno, en el caso de Esteban Bernal fue así, en el caso de Ana Galarza no sabemos si ha aceptado o no. Perdóneme, usted en su pregunta afirma aquello, no es así. Sí, tiene razón, es un nombre que está barajándose con fuerza en la provincia de Tungurahua. Perdón, ¿me repito la pregunta? No, le decía que usted tiene razón, que ella no ha sido ya designada efectivamente, sino que es un nombre que está sonando con fuerza, y en los medios de comunicación los titulares van en ese sentido, de que Ana Galarza sería la nueva gobernadora de Tungurahua, aunque no hay un documento oficial que ratifique ese tema. Así es, entonces digámoslo completo. Sí, pero no es la gobernadora, quizá, arquitecto Donoso, más allá de esta polémica que surge, la opinión pública tenga clara la situación. Más allá de esta polémica que surge de un evidente lapsus de Rosana, arquitecto Donoso, no sé si me escucha usted cuando yo converso, arquitecto Donoso, porque es un poco difícil llevar la entrevista así. Quisiera simplemente aclarar cuáles son los alcances del acuerdo entre Creo, sus legisladores y el gobierno nacional. Con respecto a Esteban Bernal, él solicitó a los medios de comunicación que se aclare su posición. Señalaba en un mensaje que lo publicó incluso en la red social Twitter: efectivamente mi nombre ha sido considerado para ocupar este importante cargo de mi provincia. Sin embargo, a más de agradecer, debo aclarar que mantengo firme mis principios, mis valores políticos, me mantengo firme en Creo Ecuador, apoyando a Guillermo Lasso. Lo cierto es que Esteban Bernal fue propuesto para la gobernación de La Suay, un legislador que cumplió un papel que lo hizo muy visible en la asamblea y que actuó por Creo. Se habla de esta propuesta también a Ana Galarza, legisladora de Tungurahua. La cuestión, reiteramos, es simplemente que se aclare cuáles son los alcances de estos nexos o estos acuerdos de colaboración entre Creo y el gobierno de Lenín Moreno. Está clarísimo, usted mismo lo ha dicho, pues la confesión de parte es heredero de prueba. Usted mismo lo ha dicho que se va a venir aclarado el tema. Entonces,
ya queda salda. Pero la propuesta no viene accidentalmente, arquitecto Donoso. ¿Perdón? La propuesta no vendrá accidentalmente, será producto de algún acuerdo, o es que el gobierno está buscando los mejores valores y los encuentra únicamente en Creo. Eso tiene que preguntarle al que hizo la propuesta. Bueno, usted no conoce de otros nexos ni acuerdos con el gobierno nacional directamente. Usted sostiene de que Creo se mantiene en oposición, en una posición contraria al del gobierno, con la declaración que ha hecho usted de ciertos acuerdos legislativos para tratar de lograr mayor gobernanza. No va más allá de eso. Exacto, ahí sí que tienes razón. Acuerdos legislativos, eso es lo que hemos hecho. Un acuerdo legislativo para poder legislar en bien de la gente. Porque, y le ruego considerar esto, Gustavo, ningún movimiento político tiene los 70 votos para aprobar una ley. Por tanto, lo sensato es conversarse, lo sensato es ponerse de acuerdo, porque si no lo hacemos, el país no camina, la legislatura no camina. Antes, lo que pasa es que antes no se requería la participación de nadie, simplemente con la decisión de un solo movimiento político se aprobaban todas las cosas, y eso no estaba bien, eso no era un perfil importante democrático. Lo importante quizá, estamos viviendo ahora. Lo importante quizá, arquitecto Donoso, ya para concluir este diálogo, sería conocer su punto de vista. No puede ser otro, pues hay muchas voluntades que se suman allí para hacer posible o no lo que le vamos a preguntar. ¿Cree usted que en esta semana se desenrede esta serie de desacuerdos que han llevado a que no pueda concretarse la conformación de las comisiones muy importantes por los cuerpos legales que esperan tratamiento de estos en la Asamblea? Me refiero a las comisiones de educación, gobiernos autónomos y derechos de los trabajadores. Así es, y hay otras 11 comisiones, más Gustavo, que ya están funcionando desde el 16 de mayo. Sí, de las 3 me refiero. ¿Cree usted que ya serán nombradas y empezarán a funcionar esta semana? Yo creo que el día de mañana se resolverá ese problema que es absolutamente natural en democracia. Cuando se vive en democracia hay que aceptar los desacuerdos. Esperemos que con el diálogo realizado el día de mañana se resuelva. Muchas gracias al arquitecto Patricio Donoso, asambleísta nacional por el movimiento Creo. Él es también segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, que da cuenta de alguna manera de la situación un tanto enredada y compleja que se vive en la Asamblea, que no ha permitido que se lleguen a acuerdos, que pase más de un mes e importantes comisiones continúen en acefalía, marcando los 30 primeros días de la presidencia de César Litardo en la Asamblea Nacional, marcados, reiteramos, por la complejidad en la resolución de problemas y en consolidar acuerdos incluso entre gente cercana a Litardo. Esto, a criterio de expertos, ha puesto en una posición complicada la función legislativa, cuya nueva mayoría se pinta frágil, móvil o como se la quiera ver, y aún no puede dar solución a un problema fundamental: la integración de estas 3 importantes comisiones.